Hola amigos, gracias por volver al canal y ver mis videos y colaborar con este pequeño canal que por suerte estamos llegando cerca de los 5000, así que les pido que si no se han suscrito terminar de ver el video se suscriban, así podemos llegar a una pequeña meta que queremos llegar este año si Dios quiere. Pero como les prometí en el video anterior, escuchen. Bien, hemos terminado la degustación. Sí, no le mentí. Hay una explosión en una de las bodegas que hemos visitado, pero no les voy a adelantar nada más, sino que los dejo para que vean el video, que lo disfruten y nos encontramos al final. La bodega Piedras Negras. Esta es una bodega de propietarios franceses y únicamente elaboran vinos orgánicos. Vamos a aprovechar esta visita y a degustar 4 excelentes vinos según nos la recomendaron. Pinot Gris rosado. ¿Habían probado el Pinot Gris en alguna oportunidad? ¿Y el Pinot Noir? Sí. Bien, el Pinot Noir es una uva mucho más conocida para nosotros y se trata de una uva tinta. En el caso del Pinot Gris, se cree que es una mutación del Pinot Noir. Es decir, una uva que no llegó a concretarse como tinta, es de hecho considerada blanca, pero si prestan atención al color, van a ver que tiene algunos tintes violáceos, grisáceos, por eso justamente el nombre, que nos permiten elaborar vinos blancos, rosados y tintos. En el caso de este rosado, lo que hacemos es dejar en contacto la piel con el jugo entre 6 a 8 horas como máximo. Por eso el color es tan elegante. Este es un vino joven de la última cosecha que tuvimos, 2022, y además es orgánico. Hoy en día nuestra finca es 100% orgánica, no utilizamos nada que derive ni de lo químico ni de lo sintético. Es la visita. Ahora comienza la mejor parte de la visita, la cata. Primera de cata en esta bodega. Vamos a tomar un Pinot Gris. A ver cómo está. Al encontrar más viñedos, hace poco menos de 30 años. Bueno, muy rico. Un poco seco, pero muy rico y está a una temperatura ideal. Ahora vamos por nuestra segunda cata. El Cabernet en los 80 era una uva muy noble, con una reputación mucho más grande que la que tiene el Malbec hoy en día. Malbec en francés significa boca mala, mal gusto. Era una uva de descarte, nadie quería trabajar con el Malbec. Luego de esta breve introducción del personal de la bodega, voy a proceder a degustar el primer Malbec que nos van a servir. Ahora estamos con la segunda cata de vino. Este es un Malbec francés. A la uva realmente es muy difícil combatir, así que por eso una vez que tenemos rosas blancas, es muy rico, es muy suave, me gusta más este que el anterior. No es malo el anterior, pero este me gusta más. Salud. Siento Cabernet Sauvignon. Si recuerdan, lo primero que plantó François cuando llegó acá a la finca fue el Cabernet, así que este vino se elabora a partir de las uvas de los primeros viñedos que llegaron a los chacales. Fermenta en piletas de concreto, que las vamos a ver a continuación, y después se lleva a barricas de roble francés de tercer y cuarto uso por aproximadamente 6 a 9 meses. El que vamos a probar ahora es del año 2020 y
tiene un potencial de guarda de hasta 5 años. Este Cabernet Sauvignon en particular, vemos que es más rojizo que el Malbec que degusté anteriormente, un sabor más intenso y en su aroma se puede apreciar el pimiento rojo. Vamos a ingresar a la sala de producción. Desde esta parte alta podemos observar que en estos toneles, estos barriles de acero inoxidable, se prepara el vino, todos los vinos blancos. Una ducha y todo. Bodegas Piedras Negras. Son todos vinos orgánicos. Bien, ahora vamos a probar el Cabernet Sauvignon. Nuestro tercer vino, Cabernet Sauvignon. Es fuerte, es el más fuerte que hemos tomado hasta ahora de todo lo que hemos probado en esta bodega. Pero rico, es muy rico. Todavía falta uno. Son 4. De roble francés. No utilizamos ningún otro tipo de roble porque François considera que el francés es el más elegante para su roble. En cuanto a los usos, uno puede utilizar la barrica la cantidad de veces que considere necesarias, pero mientras más veces la utilizan, menor es la influencia del roble. Por eso se recomienda no usarlas más de 5 veces. La función de la barrica es darle al vino complejidad, armonía y también tiene una microporosidad. Esa microporosidad permite que el oxígeno ingrese, el vino evolucione y que lo podamos guardar en la botella por una determinada cantidad de años. Por eso los vinos que tienen paso por barrica tienen potencial de guarda. Estamos en la cava a 18 grados de temperatura, un ambiente muy cálido, un aroma muy especial, son barricas de roble todas y nos encontramos con la cava especial donde están guardadas las diferentes botellas del vino Gran Reserva. Tenemos 2003, Grand Lupton 2007, hay un Lupton 2003, 2017, tenemos del año 2004, ahí tenemos del año 2001, son de diferentes cosechas, todas guardadas, todas estas son Gran Reserva. Concreto que las acabamos de visitar y después se lleva a barricas de roble francés seleccionadas por al menos 12 meses. Está 12 meses más en la botella y recién ahí lo sacamos al mercado. El que estamos probando ahora es del año 2019 y tiene un potencial de guarda de hasta 13 años. Principalmente lo vendemos en Argentina porque está pensado para el maridaje de carnes, que es lo que principalmente consumimos en nuestro país. Cuarta prueba de vino, un Malbec Gran Reserva, 12 meses en barrica de roble.
rico, es frutado, un poco seco, no tan fuerte como el anterior. Yo pensé que iba a ser más fuerte, pero es de los 4 el mejor vino. Malbec Reserva 2019 orgánico. Hola amigos, ¿dónde estamos? En Mendoza. Y si estamos en Mendoza, vamos a visitar bodega. Hoy estamos en Domiciano. Vamos a hacer 2 bodegas y comencemos el recorrido. Esto es de muestra que tiene la bodega. Esta es una línea de Cabernet Sauvignon. Estamos en Domiciano y en la línea de Cabernet Sauvignon. La cosecha es en enero. Las uvas blancas y febrero y marzo las uvas pintas. Acá tenemos unas olivas y tenemos esta pequeña serie de olivas que están alrededor de estos viñedos. Como podrán observar, tiene el riego artificial. Vemos unas pequeñas uvas, unos racimos de uvas muy pequeños que recién están apareciendo. Acá lo podemos ver mejor. Muy pequeñas. Estas para fines de enero estarían cosechando estas uvas. Vamos a ver, vamos a buscar más. Acá tenemos otras más. Así que cuando ingresemos a la cava, cuando vayamos a la sala de degustación, van a ver que obviamente se sigue conservando de esa época. ¿Bien? Tenemos tanques de fermentación de acero inoxidable y tenemos piletas de concreto, de cemento, que todas en su interior está revestido con pintura epóxi. ¿Sí? Todo esto. Aquí se va a colocar la línea joven. ¿Sí? Y la línea reserva, la reserva de los vinos, se colocan en barricas de roble francés, ¿sí? Que no están aquí, sino van a estar en la cava, pero ya, acá abajo, más o menos 70.000. ¿Qué quiere decir? Que todo acá son piletas llenas de vino, ¿sí? ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar aquí? 9 meses, ¿sí? 9 meses, luego se lo va a colocar en botellas, la etiqueta, lo vamos a vestir y lo vamos a enviar al mercado. Se va a colocar en ese tanque y naturalmente empieza a subir la temperatura hasta 26-28 grados y comienza algo químico, que es que la levadura ve cómo alimenta el azúcar y lo transforma en alcohol. Cuando ya está todo transformado en alcohol, la levadura muere. ¿Por qué? Porque no tiene más alimento. Queda en forma de sedimentos o de borras. Y a través de distintos pasos de filtración se va a ir limpiando y quedando el vino. En ese momento, ¿qué es lo que sucede? Algo que libera gases carbónicos, ese proceso de fermentación, que es separar la parte sólida arriba y la parte líquida abajo. ¿Qué pasa? A nosotros no nos gusta, porque necesitamos que esté todo el tiempo en contacto, macerar, que es que la piel tenga contacto con la pulpa. ¿Qué se hace en ese momento? Se realiza un remontaje. Son durante 5 días, 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Es colocar una manguera, ahí donde está abierto,
que viaje hacia arriba y que caiga en forma de lluvia para romper el sombrero, ¿sí? Ese famoso sombrero que es la parte sólida. Cuando ya está listo, podemos decir que tenemos vino, que no hay ni mosto ni jugo de uva. Allí se separa parte sólida, parte líquida. Sólido es orujo, piel y semilla. Vuelve al viñedo como abono natural. Y el vino se guarda 9 meses acá y por año, si es la línea premium o reserva, en las barricas. Luego de esta breve explicación de la guía de la bodega que estamos visitando, podemos observar aquí Merlot, se guarda el Merlot, como dijo la guía, en esta parte superior, y en el piso tiene más de 30.000 litros y se guardan durante 9 meses y está todo tapado. En este momento hay ruido porque se produce lo que ella dijo, que se está pasando el vino, se está moviendo el vino de la parte inferior hacia la parte superior, se está haciendo girar el vino para que se separe el líquido del sólido, le agarre sabor, antes de traerlo, como dije anteriormente, a esta zona de acá por 9 meses. Ahora vamos a ir a la parte inferior, donde están las barricas, que ahí depende el tiempo que se guarde el vino y depende la madera que tenga. La barrica roble va a tener diferente sabor y la diferente cantidad. Baja, temperatura 18 grados, es la temperatura natural, ¿sí? Acá no hay aire acondicionado. Aquí es donde lo ideal es tomar o beber el vino a 18 grados, el vino tinto. Barricas, todas de roble francés, todas, la mayoría de 225 litros. Vamos a dejar 1 año el vino de la línea reserva y 2 años la línea gran reserva. Y luego se guarda por 1 año más la reserva y por 2 años más la línea gran reserva. Es decir, mínimo 4 años pasa acá para salir al mercado. Diferente el vino joven que pasa 9 meses. Ahora van a ver estos carteles. Este está quedando poquito. Les llamó la atención, este es de 1,5 litros y la de allá es de 3. El corte estrella es un premium y este también. La diferencia, este es 100% Malbec y este es el único corte de uvas. Este es un blend. Este tiene 70% Malbec y 30 Cabernet Franc. ¿Cómo se llega a estas uvas? Se seleccionan las mejores uvas de forma manual. Se los coloca en barricas de primer uso. Luego baja el dueño después de años, baja el dueño con sus hijos, prueban las mejores barricas, a partir de allí realizan el corte. ¿Qué pasa? Nosotros en esta bodega se hacen 700.000 litros, casi 1 millón de botellas, y de este salieron 2.000 botellas. Son botellas innumeradas que están, y son muy poquitas que quedan, ¿sí? Salieron 1980, si no me equivoco. ¿Bien? Y esto tiene el potencial de tenerlo entre 15 y 20 años. Ahí dice, y es verdad, que mientras más pasa el tiempo, mejor se pone el vino. Las personas también. Y este vino tiene ese mínimo de 5 años. Estamos ahora en el interior de la bodega. Estamos a una temperatura de 18 grados, como nos ha explicado la guía. Estas son barricas nuevas, tienen un solo uso. Estamos en la bodega Domiciano y todas estas tienen un solo uso. Está a 18 grados. Hay un olor a madera, un olor a fruta muy especial que es muy difícil de describir. 18 grados, está fresquito, está muy agradable este lugar y sobre todo lo que llama la atención es ese aroma a fruta mezclado con el aroma de la madera. Última vista a la bodega.
hemos estado solos, ahora vamos a salir. Si encontramos la salida, pero sí, acá no hay problema, total. Vamos a ir para un lado o para otro. Acá bien, esta es la salida, ya la encontramos. Ahora vamos a una degustación. Si es que los compañeros han dejado algo, pero esperemos que sí, llega a tiempo. Malbec, del año 2009. Observen el color. Siempre se agarra así. ¿Sí? Se sostiene. O, en su defecto, así. Nunca así, aunque quede cómodo. Le transferimos calor. Para la vista nos va a ayudar a conocer la edad del vino. Entonces, ustedes tienen un fondo blanco, en este caso individual. Los invito a que coloquen su copa a 45 grados. A ver, así. ¿Sí? Hasta que observen una luz que se refleja en el individual. ¿Sí? Eso se le denomina la lengua del vino. Con la edad, lo mismo. ¿Sí? Al revés. Esta, en 45 grados, como nos indicó la guía. Cuando el vino es joven, Esta es la forma de mirarlo. El color. El color es violáceo, es rubí, propio de la fruta. La luz que se refleja es brillante. Mientras más añejo es el vino, mientras más edad tiene, más oscuro y opaco se vuelve. ¿Sí? Llega un momento que la luz esa se va achicando. Se va Muy volviendo. lindo. Yo tengo ganas de tomarlo acá. Antes de oxigenar, los invito a que lo lleven primero a la nariz. Y sientan, ¿sí? Y ahora vamos a oxigenar. Mover la copa en esta posición. Si no les sale, no hay problema, lo hacen en la mesa. ¿Realizan? Muy bien. Y ahora nuevamente lo llevan a la nariz. ¿Sí? Esta es Sauvignon. Este es un Cabernet Sauvignon. Lo estamos observando. Otro color. Vamos a oxigenar nuevamente, es decir, Lo vamos a oxigenar. nuevamente. Cada vez que tenga vino, lo ideal es Cabernet no es Sauvignon. obligatorio, pero sí importante para la experiencia, ¿bien? Lo llevan a la nariz. No es frutado, son fuertes, es más por el lado de las especias, la pimienta. Cabernet Sauvignon se asocia a un componente que se llama piracina. La piracina lo comparte con el pimiento verde. Entonces también uno de los aromas que se percibe es el pimiento verde, o la pimienta blanca, la pimienta negra. La va a tener como picando un poco la nariz. No es frutado, ¿sí? Y algo que aclarar, no se le agrega nada al vino, lo único que se le agrega es levadura. ¿Qué les parece? Ahora Un vino, no tan vamos a probar un Cabernet Sauvignon. No era nada stringente, fácil, se te veía rápido. Sauvignon le ha puesto un poco más. Un poquito más fuerte que la anterior. Tiene más cuerpo. Es una idea, es Pero mejor todavía queda un poquito. Vamos a terminarlo. que se encuentra en la piel de la uva, en la piel de las diferentes variedades de uva. Entonces este ya requiere un tipo Muy buen vino. Esto lo pueden hacer con cualquier vino, sea joven y demás, pero si van a observar cómo quedan unas gotas marcadas en las paredes de la copa. Eso se le llama lágrimas opiáceas. Si esas lágrimas caen rápido, estamos hablando de un vino ligero. Si caen lento y bien separadas, estamos hablando de la viscosidad del vino dado por el alcohol. Bien. Ahora Cabernet Franc. Vamos a probarlo. Este es diferente. Dejaron el último para el mejor vino. Es el Cabernet Franc. Muy rico vino, con mucho cuerpo. Ahora sí, muy rico. Hemos terminado la degustación. Ahí hubo una explosión. En este momento reventó algo.
Aquí estamos. ¿Qué fue? Vemos, No, algo que explota. reventó allá arriba un caño de agua y justo estábamos haciendo la degustación, pero es agua nada más. Vamos a explicar lo que acaban de ver en la imagen que mostré. Estábamos terminando la cata de vino y se produjo una explosión que ya vieron que estaba cayendo agua, no sabíamos qué era, pero después al salir vemos que una cañería que en este momento se estaba limpiando, pero lleva vino de un barril a otro, ahora se estaba limpiando con agua y explotó. Lamentablemente cayó agua. Si hubiera sido en otro momento, andábamos con una copa y por ahí tomábamos un poquito de vino. Pero en este momento es nada más que agua. Bueno, esperemos tener suerte otra vez y poder tomar un poquito de vino directamente de la cañería. Hola amigos, me imagino que les ha gustado el video. Es un nuevo video de Mendoza que han visto, pero todavía queda algo más. Queda, no solo es Mendoza, es vino, sino también hay otras atracciones turísticas. Por ejemplo, la que están observando ahora, que es Turismo Aventura. Me imagino que más de uno de ustedes que le gusta el Turismo Aventura ha de estar observando este espectacular vehículo. Caminos que, como pueden apreciar ahora, estamos caminos muy sinuosos, caminos de tierra, transitando las altas cumbres. La verdad que es una aventura diferente, más allá de las clásicas que tenemos en Mendoza, tenemos esta otra que es Turismo Aventura en las altas cumbres. Espero que les haya gustado el video que han visto, me acompañen en el próximo, no se olviden al salir de darle like y si no están suscritos, por favor colaboren con el canal. Hasta la próxima amigos.